Muy buenos días, respetados radioescuchas. Gracias por ser parte de esta selecta audiencia. Transmite por Radio Universitaria desde la Universidad Autónoma de Chiriquí, estatal acreditada y reconocida a nivel nacional e internacional. La 93.3 FM, su programa Economía Informa. Vamos a iniciar el programa con el siguiente versículo bíblico. Salmos 33, 20, 21. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Con ustedes, el profesor Ramón Rodríguez, decano de la Facultad de Economía. Contamos además también con el apoyo técnico de la licenciada Denis Branda y en cabina de controles el licenciado Martín Fuentes. Les recordamos que para cualquier consulta pueden comunicarse llamando directamente al celular 6676-4056 o al WhatsApp 6237-5333 de Radio Universitaria. Buen día, decano. Buenos días, Denis, buenos días, Martín, buenos días, Radio Escucha. Encantadísimo de estar con ustedes en este programa Economía Informa, que le llega a cortesía del Centro de Investigación de la Facultad de Economía. Hoy contamos con un invitado de lujo, el doctor Gerson Joseph, profesor titular, tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Está con nosotros compartiendo, aprovechando su gira iba a compartir con ustedes temas de interés, pero le damos la bienvenida, doctor, ante todo para la radioescucha que nos están sintonizando en las casas, en toda la provincia y más allá, hasta Veraguas, Costa Rica, todos los que están escuchando en sintonía de este programa Economía Informa. Economía, un programa para gente inteligente como usted. Así que le damos la más cordial bienvenida, gratitud a todos. Y doctor, nuestra introducción. Bueno, muchas gracias, Ramón. Gracias por tu palabra. Agradezco estar acá en la antigua provincia chiricana, en tu programa Economía Informa y haciendo un recorrido por la UNACHI. He quedado muy bien impresionado por todos los avances que hay en la universidad, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Empresas, y además de eso creo que es importante el aporte que hace la UNACHI al desarrollo del país. Las universidades públicas son las universidades donde se genera el conocimiento y efectivamente el país necesita que sus universidades contribuyan al desarrollo y la UNACHI pone su grano de arena en esa construcción. Así que estoy muy bien impresionado por todo lo que veo. Esta universidad ha crecido, tiene presencia en distintos campos, un centro de investigación, laboratorio, todos esos elementos que son sumamente importantes, y la cobertura de la radio universitaria 93.3 que va hasta Veraguas y a Costa Rica. Así que creo que son logros, y lo mejor de todo esto es que poco a poco se van haciendo las cosas, Ramón. Así es, poco a poco, paso a paso y peso a peso, decía mi abuelo. ¿Sí? Gracias, doctor Gerson, por tus palabras de introducción. Vamos entonces a iniciar el programa con el primer segmento. Y el primer segmento es ¿Sabías qué? ¿Sabías que Panamá desde la época colonial se incluyó como una región de tránsito donde en un principio geopolíticamente teníamos una relación estrecha con el sur del continente? ¿Sabías que los chinos llegan en 1854, los indostaníes en 1887 y son la colonia más grande en Panamá? ¿Sabías que Panamá se separa de Colombia en 1903? Los americanos retoman los trabajos del Canal de Panamá en 1904. Por 94 años residen en las riberas del canal, en llamada zona del Canal de Panamá. Alrededor de 45,000 personas, entre civiles y militares, se retiran de la región a finales del 2000. Interesante. En 94 años tuvimos presencia militar y administrativa aquí en nuestro territorio, sin pagar un solo real por esas bases militares, y también pues usufructuando el canal, que es cierto que tomaron los derechos pues de los franceses, pero que con creces recibieron beneficios durante los 24 años y que hoy dignamente está administrado eficientemente por manos panameñas. Y también nuestro país es un crisol de raza, y ha sido reconocida internacionalmente como uno de los países
con mayor pluralismo de razas, en donde todos, pues, para beneficio del mundo, tenemos una posición geográfica envidiable y debe ser así, doctor. Sí, yo creo que es importante para la población, el conocimiento de la población, que los norteamericanos no pagaron ni un solo centavo por las bases militares y se beneficiaron del uso del agua. Ciertamente se saneó la ciudad de Panamá, pero los beneficios que obtuvieron fueron mucho mayores. Alrededor de casi el periodo de tiempo que estuvieron acá, 80 y tantos años, aportaron 1.800 millones a Panamá, mientras que del 2000 al 2025 Panamá generó 29.000 millones a través de la gestión del canal. Y en el año 2016 se hizo un nuevo canal, ahora tenemos dos, tenemos el canal antiguo y tenemos el canal nuevo ampliado, y eso fue obra de panameños. Yo quisiera también aportar un dato histórico de por qué los martiniqueños fueron trabajadores en Panamá. Hubo un caso fortuito que fue la erupción del Monte Pelé en 1902, que esa erupción mató 30.000 martiniqueños. De ese desastre, los martiniqueños se matricularon para venir a trabajar en la construcción del canal. Ese es un dato importante. Igual, la mayor cantidad de trabajadores del canal son de Barbados y Jamaica, pero Barbados tenía una crisis de empleo y una alta población. Eso también fue otro efecto que hiciera que los barbadienses vinieran a Panamá porque manejaban el idioma inglés. Y muchos jamaicanos, cuando vinieron a trabajar a Panamá, fueron guardias en Gamboa Ratgan. Fueron guardias porque Joaquín Beleño hablaba en su novela de que había negros que eran policías, pero que también eran discriminados. No sé si recuerda. Sí, claro. Y de esos, en una lectura de eso, había policías custodios jamaicanos, pero también había bocatoreños en esa cárcel de Gamboa Ratgan. Algunos datos históricos para aportar en el programa Economía Informa del día 24 de febrero del 2025. Y precisamente, doctor, hoy vamos a conversar en el segmento de temas de interés sobre geopolítica, así que manténganse en sintonía. El doctor Gerson es un experto en economía internacional y nacional, y vamos a estar comentando sobre algunos escenarios que se están dando en la geografía mundial y que tienen su impacto a nivel interno. Bien. ¿Sabías que Panamá está constituida por un crisol de razas? Términos para el día de hoy. Geopolítica. Se trata de un nuevo entorno económico en el cual la economía es usada por los estados y las compañías transnacionales como una nueva arma militar que busca alcanzar el predominio económico en los mercados globales. Política internacional. Desempeñan un papel crucial en el escenario global, ya que abordan cuestiones que trascienden las fronteras nacionales y afectan a comunidades en todo el mundo. En un mundo interconectado, las decisiones políticas a nivel internacional tienen un impacto significativo en la economía, la seguridad, el medio ambiente y los derechos humanos. Riesgo político. El riesgo político es aquel que afecta a los intereses económicos de las empresas como consecuencia de los cambios o la falta de estabilidad política de un país o región. Inestabilidad económica se define como una etapa en la que la economía atraviesa una recesión o una expansión malsana asociada a un aumento del nivel de precios. Bien, esto es conceptos de economía que usted pues lo escucha a veces en su diario vivir, pero no lo tiene claro. Aquí contribuimos también con esa docencia en conceptos y términos económicos. Vamos a pasar al segmento ¿Qué pasó hoy en historia? Como dijo nuestra introductora al principio, hoy es lunes 24 de febrero de 2025, faltan 310 días para que finalice el año 2025. Un día como hoy, 24 de febrero en la historia. Un día como hoy, pero del año 1797 se marca un evento significativo en la historia de la Iglesia de la Sagrada Familia al comenzar el registro matrimonial
Con la unión de Juan Avendaño y Pola Zúñiga, este tipo de registros es fundamental para la conservación de la historia familiar y social de una comunidad, ya que documentan las uniones matrimoniales y a menudo proporcionan información valiosa sobre la familia, sus orígenes y sus tradiciones. Si necesita más información sobre este evento o su contexto, no dudes en preguntar. Un día como hoy, pero del año 1822, en el Istmo se juró y promulgó la Constitución de Cúcuta en la ciudad de Panamá. La noche anterior se presentó en las calles y las plazas una multitud de personas de todas las clases sociales y sexos en quienes se determinaba el placer inherente a la condición de hombres libres. Un día como hoy, pero de 1896, Henri Becquerel, físico francés, anuncia el descubrimiento de una radiación emitida por el uranio que posteriormente se denominó radiactividad natural. Un día como hoy, pero del año 1909, en Brighton, Reino Unido, se presenta por primera vez al público el cine en color. Un día como hoy, pero del año 1934, es el Día de la Bandera en México. Un día como hoy, pero del año 1938, por primera vez se comienza a fabricar un producto a base de nylon, el cepillo de dientes, en la fábrica DuPont de Arlington, Nueva Jersey, Estados Unidos. Es interesante saber cómo se cepillaban antes de 1938, ¿no? Me imagino que o usaban en huevo bucal, no sé, pero bueno. Estropado sería. Un día como hoy, pero del año 1976, la Organización Mundial del Turismo instala su sede central en Madrid. Un día como hoy, pero del año 2005, la revista Nature publica el descubrimiento de un tipo de enlace químico formado por 10 electrones, el equivalente a 5 enlaces covalentes. Un día como hoy, pero del año 2009, comienza a funcionar la popular aplicación de mensajería WhatsApp. En su primer año de existencia estaba disponible únicamente para dispositivos con iOS. Bueno, interesante, ¿no? El WhatsApp apenas tiene 15 años, 16 años. Y ya hoy por hoy se ha convertido prácticamente en un mecanismo de uso cotidiano. Un día como hoy, pero del año 2022, tras meses de tensión, Rusia invade Ucrania con el objetivo de desmilitarizar el país. Según comunicó el presidente ruso Vladimir Putin, la invasión se desencadena tras el reconocimiento ruso de las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Bueno, y muchos pensaban que iban a ser una guerra corta y que era cuestión de días, quizá un par de meses, y ya va por 3 años. Interesante. De esto vamos a hablar también ahora en el segmento, doctor. Pero ¿qué pasó hoy en la historia, pero en Chiriquí? ¿Qué sucedió en nuestra provincia? Un día como hoy, pero en la provincia de Chiriquí, en el año 1921, Manuel Quintero V llega a Chiriquí y encuentra en Progreso voluntarios para defender el territorio ante la invasión tica de Coto. La comunidad Progreso, unida por un sentido de pertenencia y defensa de su lugar, se convirtió en un ejemplo de resistencia y solidaridad con el apoyo de Quintero. Quintero, conocido por su liderazgo y compromiso con la defensa de los derechos territoriales, se sumó a los esfuerzos de organización junto a los voluntarios. Establecieron estrategias de resistencia pacífica, promoviendo el diálogo y la negociación con las autoridades costarricenses mientras se preparaban para hacer frente a la situación. Quisiera comentar algo con respecto a eso. Estando en la escuela junto a los Semena, en el instituto, la profesora que creo que era chiricana, Denis Ortiz, que había estado casada con Fernando Manfredo, era profesora de geografía y nos enseñaba que había que mantener en la memoria esta guerra de Coto que nosotros ganamos, pero que Arnulfo Arias, en el año 41 creo que fue, a través de la presión norteamericana cedió territorios y sobre todo, ahora que hablamos del Calixto, ahí había una parte que era el Limón, que era una parte panameña, y uno de los más famosos Calixonians, que era panameño, la familia él quedó del lado de allá. Y ¿era Lord Gallimore, no? No, Lord Panamá, no. No, era otro, yo te debo el nombre, te lo voy a... yo estuve por Costa Rica y compré el libro de él, Epistemologías del Calixto,
Y él, siendo panameño, ha sido muy famoso. Yo creo que murió hace poco. Y sobre todo el calipso se ha desarrollado en esa región. Y allá hay panameños del lado de allá, claro. Igual que en la otra parte, en lo que es la parte... Aquí en Golfito, aquí en Villanelli, hay una... Potrero Grande, es una zona tica donde están los panameños radicados hace muchos años y tienen su cultura y costumbres y celebran el Día de la Hispanidad, estos ticos panameños. Aquí a Chiriquí han venido en ocasiones delegaciones que tienen sus ancestros chiricanos. Han venido aquí en actividades de integración. Y hay una anécdota también de que Juan Santamaría tenía familia chiricana. Juan Santamaría, el héroe de Costa Rica. Santamaría es un apellido muy chiricano. Claro. Pero lo que pasa con Costa Rica y la familiaridad que tienen todos, incluso son primos de la gente de Boca del Toro y de la frontera con Costa Rica, pasa del lado colombiano con las personas que son del Chocó. O sea, cuando yo voy a Colombia, la gente que tiene más afinidad con nosotros son los chocoanos, porque se sienten parte de nosotros. Entonces es una cuestión bien interesante, que las fronteras las marcan los gobiernos, pero hay algo que es más allá de la frontera, que es la cultura que es transnacional. Igual aquí en Río Sereno, el Renacimiento, hay muchas personas que nacen en el Autico. Así es. Tú eres de Deni, tú eres de allá, ¿verdad? Ajá, pero yo nací en mi casa, en Montelín. Bueno, pero te ve mucho eso. Sí, la gente cruza para aquel lado porque se les hace más fácil. Más fácil es la palabra. Yo tengo un compañero de Inocencio Chávez, que es de Puerto, pero él nació del lado allá y es PE. Nació en el hospital de allá, pero tiene cédula PE porque como nació en Costa Rica... ¿PE qué? De panameño extranjero. Extranjero. Sí, entonces él es de toda la vida de Puerto, pero parece que daban a luz en Costa Rica. Era más cerca. Sí, era más cerca. Entonces es algo muy, muy curioso, ¿no? Sí. Interesante. Bien, seguimos el segmento Hoy en Historia, en su programa Economía Informa. Así es, hoy en la provincia de Chiriquí, un día como hoy, pero del año 1953, Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, compra 256 reses a Hacienda Las Mercedes de los hermanos Arias Espinosa. Este tipo de transacción refleja el favoritismo y el nepotismo que caracterizaban a su gobierno. Bien, todo eso sucedió un día como hoy. Vamos a una pequeña pausa. No sé si tiene algo por ahí antes de pasar a la pausa. Sí, profesor. Hoy en el segmento de Noti Económica y el segmento de tema de interés tenemos la participación del doctor Gersan Joseph Garzón, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, experto independiente del Grupo de Trabajo de Protocolo de San Salvador, y hoy nos va a hablar sobre el tema geopolítica y economía. Así que vamos a la pausa, como dijo el profesor Ramón, y volvemos con su programa número 189 de Economía Informa. Bien, regresamos. Segmento de su programa Economía Informa. Recuerde que para cualquier consulta puede llamar al 6676-4056, que es mi celular, donde usted puede hacer su consulta, su interrogante, tu opinión también. Puede hacerlo escribiendo al celular 6237-5333 de Radio Universitaria. Estamos aquí entonces para llevarle a ustedes este programa y tenemos en la segunda parte del mismo una entrevista con el doctor Gerson Joseph Garzón. Él va a estar con nosotros como economista y politólogo compartiendo temas sobre geopolítica. Pero veamos un poquito brevemente quién es Gerson Garzón. Joseph. Buenos días, doctor. Buenos días, profesor Ramón, Denis, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Yo soy licenciado en Economía por la Universidad de Panamá y hice una maestría en Política Económica en la Universidad Nacional en Heredia, Costa Rica, y posteriormente me fui a España. Se van y no traen título. Sí, traemos el título. ¿Traen dos excusas? Sí, lo importante de esto es que efectivamente se abrió un panorama, una posibilidad de especialización para traer esos conocimientos a Panamá. Y de ahí me he desempeñado en la Facultad de Economía, alguna consultoría con el BID, el Banco Mundial y la Organización Mundial
de la propiedad intelectual, OMPI, y algunos otros elementos. Ahora estoy en el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que es un grupo de expertos en temas de derechos económicos, sociales y culturales, pero también pasé por la Secretaría de la Etnia Negra cuando estaba en la presidencia en el 2008-2009. Y precisamente esto es una de las cosas que lo atrae aquí a la provincia. Tengo entendido que va para Puerto Armuelles. Sí, voy a hablar con el padre del Día de la Etnia Negra, don Clarar Richard Thompson. Es un personaje que es de Puerto, trabajó en la bananera y que ahora mismo está sufriendo quebranto de salud. Un saludo a la gente de Puerto Armuelles que está en sintonía de Radio Universitaria y que, bueno, también manténgase pendiente de la salud de este personaje, don Richard, que aquí lo hemos conocido en el Congreso de la Etnia Negra que se hacían, y sabemos que él fue el que más impulsó el proyecto para que se reconociera el Día de la Etnia Negra aquí en Panamá. Sí, él fue el que generó la idea, y Elías Colli, su cuñado, fue el que presentó los derechos en la asamblea con Osman Gómez, que fue el que lo propició, la representación ciudadana. Y ya tenemos prácticamente este año 25 años de su aprobación, y eso ha traído un impulso muy importante a la identidad, a la cultura afro y la identificación. Yo tuve que ver en el año 2010 con la incorporación, después de 70 años que estaba fuera, la autoidentificación en el censo del 2010, y participé también en los elementos que se diseñamos para que una estrategia para la autoidentificación en el 2023 que subió de 9.2 a 31.7. Entonces yo creo que fue efectivo con la dirección de Samuel Moreno en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Así que creo que es un logro que todos los otros países como Colombia, Costa Rica tienen que ver con ese logro importante de Panamá en la autoidentificación de la población afro, porque si no hay datos, no hay generación de información ni de conocimiento. Así es, lo que no se puede medir no se puede mejorar, como siempre he dicho. Doctor, tuvo la oportunidad de estar en Europa, mantiene contacto por su misma posición y rol como investigador y economista, que la economía es una ciencia social, porque sepan ustedes, Radio Escucha, que no es una ciencia nada más de números y gráfica y estadística, es una ciencia social que lucha por buscar maximizar los recursos, hacer el uso más racional y eficiente de los recursos. Vimos antes en la noticia de introducción lo que hoy no sé si llamarle conmemorar, que 3 años de la guerra de Ucrania, que ha tenido un impacto a nivel mundial, por ser Ucrania uno de los grandes proveedores de insumos agrícolas y también de muchos otros productos a Europa y al mundo. ¿Cómo usted ve esto, doctor, para empezar nuestro tema de geopolítica y economía, desde su perspectiva? ¿Hacia dónde llega? Por ahí es que hemos escuchado que el escenario ha cambiado o quiere cambiar con la llegada de Trump. ¿Hasta qué punto usted ve que hay se vislumbra un corte, digamos que de paz en los próximos meses o días, o usted ve que las perspectivas van a ser más difíciles para una reconciliación y una paz? Sí, yo lo primero que tengo que decir es que esto se categoriza como un conflicto preventivo, no una guerra, un conflicto preventivo, y en ese sentido era preventivo de que Ucrania entrara a la OTAN, que era la amenaza. En 1991, cuando se deshace la Unión Soviética, había un compromiso de James Baker, que era el secretario de Estado, de que la OTAN no se extendería a los países de Europa del Este. Eso no funcionó así, y efectivamente muchos países como Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Rumania y Ucrania, todos estos países entraron en la OTAN. Y claro, son fronterizos con Rusia, y esto también es un tema de seguridad. Entonces, esa guerra preventiva, como la llamó Putin, que es un conflicto entre uno de los mayores ejércitos de Europa, que era el ejército ucraniano, superado por el de Rusia, ha tenido como víctimas aproximadamente 1 millón de personas.
800.000, entre 800.000, no hay los cálculos precisos y es posible que llegue a 1 millón. Una guerra innecesaria que se pudo haber evitado, pero que Ucrania, y al igual que Rusia, son de los mayores proveedores de trigo. Es, digamos, la finca que ofrece trigo a toda Europa y al mundo. Pesticidas. Y todos estos elementos entraron en crisis y, digamos, hay una vinculación histórica entre Kiev y los Rus y de la generación de la propia Rusia. Es decir, a través de la religión ortodoxa rusa, hay una vinculación que en su génesis en Ucrania. Por eso que está muy sensible el tema de Ucrania, y los ucranianos hablan ucraniano y hablan ruso. Pero el punto es el siguiente, el famoso, creo que se llama Maidán, ¿no?, que se dio en el 2014, en donde partidarios de estar unidos a Rusia fueron masacrados, y en el 2014 esto generó un conflicto porque había una intención de secesión de Donetsk y Luhansk. Lo otro es que se había promovido por parte de los gobernantes posteriores en Ucrania un poco la eliminación, y con el gobierno de Zelensky, la conculcación del uso del ruso como idioma hablante, sino que se prohibía. Pero el gran tema era que Ucrania quería entrar en la OTAN y esto ponía en peligro la seguridad rusa, y esto es lo que origina de alguna manera el conflicto preventivo. Pero además de esto era apoyado por los países europeos y también apoyado por Estados Unidos, sobre todo con armas, con asesoría y también con soldados no declarados. Mercenario. Exactamente. Y una de las cosas que creo que Putin tuvo que hacer es defender la seguridad de sus nacionales y entrar en ese conflicto. Al principio murieron muchos rusos, después, como Rusia, no lo saben los oyentes y lo voy a explicar, Rusia desde la Primera y Segunda Guerra Mundial tiene una teoría de lo que es el conflicto a profundidad. Ellos van comenzando suave y después profundizan y después van atacando. Ellos no sacan todas las armas en su momento. De hecho, eso se vio. El Oresnik lo sacan después. Pero también pasó cuando Napoleón Bonaparte intentó invadir Rusia, y lo hizo también, lo intentó hacer Hitler. Ellos lo dejaron que eso se llamaba la guerra de exterminio. Todo lo que iba en el camino lo destruían, iban los alimentos y todo lo que los alemanes querían obtener se cegaba. Cuando llegaban allá y quisieron retroceder, después fueron exterminados. Igual pasó con Napoleón. Napoleón llegó a Moscú y cuando vio que venía el invierno se retiró. Pero en la retirada perdió casi como más de 500.000 hombres. Entonces esa es una guerra de profundidad que es una teoría que los teóricos de la guerra rusa. Ahora escucha, haga un pequeño paréntesis para escuchar que alguien me escribió aquí que es la OTAN. Bueno, para Radio Escucha que nos escribe que el profesor hizo énfasis en lo que era la OTAN. Usted me complementa. La Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la que todos los países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Todos los países europeos, entre esos Francia, Reino Unido, Italia, España, todos estos países, Alemania, y Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿no?, lo que eran parte del... Hicieron una gran alianza para defenderse del otro pacto que existía, que era el Pacto de Varsovia, donde estaba la Unión Soviética y todos sus aliados. Esas dos organizaciones eran los que controlaban la geopolítica mundial, por decirlo así, y la Guerra Fría. La guerra no declarada, pues Guerra Fría que existía. Sin embargo, cuando la Unión Soviética desaparece como tal y se van segregando las repúblicas, así mismo van saliendo del Pacto de Varsovia, a grado tal pues que no existe el Pacto de Varsovia, pero sí la OTAN.
los países que formaban parte de la Unión Soviética, como te lo dije al principio, algunos han estado afiliándose a la OTAN, y era un peligro y una preocupación rusa de que Ucrania, siendo límite con Rusia, formara parte de la OTAN. Por ahí viene el asunto, ¿no? Claro, y Ucrania, que prácticamente tenía también muchas centrales termonucleares, como Chernobyl, la famosa desastre de Chernobyl, y otras centrales, podía en brevemente poder armar sus bombas, y eso era un peligro. Y si entraba en la OTAN, el criterio de la OTAN y por qué el peligro de Rusia que prevé es que un país que ataque a un miembro de la OTAN será repelido, será atacado por todos los miembros de la OTAN. Esto pasó en la Yugoslavia, cuando se deshizo Yugoslavia, y ha pasado en otros contextos. Lo interesante de esto es que Putin ha logrado maniobrar, tuvo unas sanciones, pero lo paradójico es que Rusia ofrecía a Europa el petróleo más barato y por eso prosperó Alemania. Alemania tuvo los excedentes, el Bundesbank y todo el éxito de Alemania cuando estaba Merkel era porque Rusia le ofrecía petróleo barato a toda Europa y los costes, los inviernos eran tolerables por el petróleo barato que ofrecía Rusia. Al sancionar y seguir la política de Biden, norteamericana, entonces bloquean a Rusia, le ponen sanciones y son perjudicados porque tenían que comprarle petróleo a Estados Unidos más caro. Entonces, siguiendo la política de Estados Unidos, ellos se vieron perjudicados y hoy día se ven perjudicados. Y además de la explosión terrorista de Nord Stream 1, Nord Stream 2, que era un oleoducto que llevaba petróleo a Alemania y a otros países, que pasaba por Ucrania, también esto ha afectado la situación de competitividad de Alemania, pero también el cambio de signo, porque ahora ganó un partido más cercano a la ultraderecha, pero también un partido conservador que no va a hacer alianza con eso, recientemente ganó. Entonces, digamos que la situación en Alemania para los que están gobernando ahora es mucho más complicada, pero en Francia también, porque Le Pen ha obtenido mucho más votos y la italiana, creo que se llama la presidenta italiana, que es muy conflictiva con Macron, ella está un poco más cercana a Putin. Por otro lado, en Italia mantienen una cierta distancia discrecional con Meloni, creo que es Meloni. Y España se ha cuadrado un poco más con Biden, pero ahora viene Vance, y aquí lo paradójico del asunto, en la conferencia el vicepresidente Vance increpa duramente a los europeos y señala que va a haber conversaciones entre Trump y Putin para decidir el destino de Ucrania, y no va a estar Ucrania ni ningún país europeo. Esto ha creado reacciones, claro, evidentemente. Incluso ha habido resistencia por parte de Reino Unido, Francia, que se han convocado, pero no hay coincidencia porque los 27 no están de acuerdo, porque aparentemente, evidentemente la presión de Trump con relación a las sanciones y los aranceles también los va a persuadir de querer irse en contra de la voluntad. O sea, que Trump, así como nos ha dicho a nosotros con el tema que quiere recuperar el canal, que nos lo dieron por $1, cosa que es falso, y que me dieron 38.000 norteamericanos cuando fueron 388, es parte de esa narrativa. Entonces, doctor, lo que quiero manifestarle es que si Trump entra como de hecho lo está haciendo, en el escenario de la guerra, y quiere desconocer la figura de Zelensky y su liderazgo que lo tiene ganado en Ucrania, y también desconoce el rol que la OTAN y los países que han estado recibiendo inmigrantes, que han estado apoyando la guerra, desconocer esa participación significa entonces que
esto va a coger otro ribete y entonces no se va a poder lograr una paz, porque la paz no se logra con Trump, Putin solamente, sin Zelensky y sin el grupo europeo. Sí, pero hay una cosa, y esta es otra narrativa, una reinterpretación de eso. Zelensky aparece como el gran luchador, pero ha sido el que ha mandado a su juventud a morir. Alrededor de unos 600.000 jóvenes han muerto. Incluso mujeres ha enviado al frente. Y lo otro es que le han dado alrededor de 800.000 millones, de los cuales él pensaba que no podía pagar, y ahora Trump le dice que tiene que pagar 500.000 millones, y en tierras raras, recursos de petróleo, y que si él no deja el poder, o sea, realmente él dejó de ser presidente, ya no es un presidente legítimo, debe haber elecciones, pero aparte de eso, él irresponsablemente llevó a su país. Esa es mi opinión con relación a Zelensky. Pero no, ante una ley marcial o a un estado de guerra, hacer elecciones, eso es improcedente también. Sí, pero él pudo haber evitado, como dice Trump, y yo coincido con Trump, él pudo haber evitado la guerra porque hay una simetría de fuerzas. Ciertamente que Ucrania tenía un ejército más grande, pero es como si nosotros quisiéramos pelear contra Estados Unidos, no podemos. De hecho, en la invasión norteamericana del 89... ¿Y qué podía hacer? ¿Dejarse dominar? Negociar, porque ahora mismo él va a perder territorio. Todos los territorios que se anexaron a la Unión Soviética, de Zaporilla, Donetsk, Luján y Gerson, van a formar parte. Y ya eso, Trump señala que esa es una victoria de guerra, un botín de guerra. Pero Kiev, Odessa, también va a ser anexado por Rusia, y Trump no va a impedir eso, porque ellos le van a quitar el acceso al mar a Ucrania. Ucrania va a quedar confinada a 2 provincias sin salida al mar. Así la Unión Soviética, Rusia va a tener el mar Negro, va a tener Crimea y va a tener Odessa, que es la salida del puerto, que es estratégico para ellos. Pero también ahí hay un precio, o sea, si sigue la guerra, Rusia podría reclamar toda Ucrania y repartirlo con algunos países como Rumania y Polonia. Ahora Trump hábilmente, porque no le tocaría nada a Estados Unidos por haber apoyado, no le tocaría nada, pero ahora él está exigiendo una parte de las tierras. Entonces ya es una negociación con Putin, o sea, conseguir algo de lo que ellos, que estaba dado por perdido. Si Rusia decía, no, me tomo Ucrania y esto ya nadie tiene que reclamar, ¿y quién va a pagarle? Pero Trump hábilmente ahora ha dicho, ustedes me pagan 500.000 millones. Y Zelensky quiere desconocer eso. Zelensky ya es un cadáver político, porque llevó a su pueblo irresponsablemente a la matanza, a una matanza absurda que no se sabía que no se podía. Rusia tiene un poder de fuego, aparte que es una de las grandes potencias que tiene armas nucleares, pero no utilizó armas nucleares, utilizó el Oresnik, que es un poder de fuego que no es nuclear. Pero aparte de eso, eso también persuade a Trump, en el sentido de que vamos mejor a negociar, vamos a repartirnos, pero no vamos a meter ni a Zelensky, porque ya perdió autoridad, ya no es, ya él llevó a su país al hecatombe, siguiendo a Biden diciendo que Ucrania tenía que pelear hasta el último ucraniano, y de hecho ha sido así. Han matado casi 1 millón de ucranianos, también han muerto rusos, ¿no? Él está dispuesto, he escuchado, a renunciar del presidente de Ucrania, siempre y cuando pues se permita que Ucrania forme parte de la OTAN. Es que eso fue lo que llevó a la guerra, y ya Trump dijo que no lo iba a permitir. Y es más, muchos, el presidente de Hungría, unos sectores de Alemania y algunos otros sectores dicen que eso sería negativo. No quieren que, incluso el de Bielorrusia, que es aliado de Putin, señalan que Ucrania, el motivo de la entrada, el intento de Ucrania de entrar a la OTAN, pero también a la Unión Europea, fue el motivo de la guerra. Por el peligro que significa eso. Es como si, digamos, guardando las proporciones, México entrara
a los BRICS, por decir algo, y es vecino de Estados Unidos, entonces hay una seguridad nacional. Sí. Entonces, bueno, si allá llega, por acá no escampa. Luego del cambio vamos a hablar un poquito entonces sobre la injerencia de Trump acá con China y Panamá, al escenario que se vislumbra las relaciones que había iniciado en el gobierno de Varela, rompimiento con Taiwán, y que ahora pues todavía hemos tenido contacto con China y había proyectos y proyecciones. La injerencia de Trump ha cambiado la geopolítica, y vamos entonces a hablar un poco sobre ese escenario y también el impacto que puede tener en el canal de Panamá y en nuestra economía. Regresamos enseguida en su programa Economía en Forma, pero le pedimos a Areny antes del cambio que si nos lee la oferta académica de la Facultad de Economía. ¿Se puede? Así es, profesor. La Facultad de Economía oferta las siguientes carreras. A nivel de pregrado cuenta con la licenciatura en Economía, licenciatura en Banca y Finanzas, actualizada a partir de este año, licenciatura en Logística Integral de Negocios, técnico en Programación Empresarial y la licenciatura en Gestión de Tecnologías de Información, técnico y licenciatura en Estadística. A nivel de grado cuenta con la especialización y maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos, especialización y maestría en Tecnologías y Sistema de Información Empresarial, especialización en diseño de aulas virtuales y maestría en gestión virtual de la educación, especialización y maestría en banca y finanzas. Muy bien, entonces vamos al cambio y regresamos enseguida en Economía Informal. Estamos con el factor tiempo, que siempre es nuestro peor enemigo, que maximizar el tiempo. Tenemos aquí al doctor Joseph de la Universidad de Panamá compartiendo nuestro programa Economía Informa. Le queremos manifestar pues consultas al WhatsApp 66764056. Estamos hablando de geopolítica, empezamos a hablar sobre lo que sucede en Ucrania, el impacto que puede tener a nivel mundial con la participación y la injerencia de Estados Unidos, que llegó Trump y se ha erguido una vez más como el policía del mundo. Está por allá por Gaza, Israel, también estableciendo pautas. Acá en América Latina pues también ha hecho señalamientos y pronunciamientos. Ha logrado Rubio visitar los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, y parece que también le preocupa un poco la relación que tenemos con China. África también es un continente que está China bien activo, igual que Sudamérica. Así que, ¿cómo usted ve el cambio en la geopolítica a través de la participación de Trump y la relación con China y América? Bien, quisiera aprovechar lo que usted ha señalado aquí hoy en la historia, de que los chinos fueron traídos por los norteamericanos en condición esclava o de siervo para trabajar en el ferrocarril. Esos fueron los que trajeron a los chinos primera vez en Panamá. Pero por otro lado, creo que es importante ver la situación cuando el problema acá es en los puertos de Hutchinson, Whampoa, que producto del consenso de Washington de John Williamson, que era el proceso de privatización que se inició con el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en 1997, cuando todavía estaban las tropas acantonadas en el canal. Los chinos participaron en la licitación. En ese momento eran de Hong Kong, pero posteriormente pasaron a China y se ganaron la licitación, tanto el de Cristóbal como el de Balboa. Y en ese momento no era malo. Es más, cuando Panamá rompe relaciones con Taiwán y inicia relaciones con China, Trump estaba de presidente. Y precisamente el proceso que ellos mismos vendían del consenso de Washington, es decir, la privatización de empresas estatales, que afectó mucho a Panamá con la empresa eléctrica o con la empresa telefónica, que eran rentables y que ahora pagamos altos costos con las empresas y no tenemos un servicio de calidad. En el caso de los puertos, muy competitivos porque tienen experiencia, y esto no es casual. En Estados Unidos están también los chinos. Hutchinson y Whampoa tienen puertos en China, en Estados Unidos. Y además, otra cosa que no se dice, los chinos son los mayores acreedores de los bonos norteamericanos. Estados Unidos tiene una gran deuda con
los chinos, son los que le financian su déficit. Entonces, ¿por qué no han roto ellos si nos recomiendan romper relaciones con China? ¿Por qué no lo hacen ellos primero y nosotros les seguimos? Pues, si es malo que lo hagan ellos primero. Pero por otro lado, nosotros estamos unidos desde 1904 al dólar estadounidense, que aquí tiene denominación en paridad con el Balboa. Y 40 años después, en 1944, con Bretton Woods, el dólar se convierte en la divisa internacional, que es cuando Estados Unidos se convierte en potencia. Así es. Y nosotros nos beneficiamos de paso. Hubo un intento fallido, de alguna manera, antes del 44, en el 41, cuando Arnulfo Arias genera el Balboa en papel, que es la primera emisión de papel moneda, un poco tratando de zafarse de la dependencia y con los usos de los dineros que nos daba el canal. Y así hace la base para crear el Balboa, que duró muy efímeramente. ¿Cuándo va a reaccionar China ante esos embates que tiene Estados Unidos en contra de ellos? ¿Nota un rol pasivo, doctor? No, es que los chinos, ellos sus movimientos son más lentos, no son tan rápidos, pero son movimientos a profundidad. Los chinos tienen una cosa, ellos miden esto está calculado de hace mucho tiempo. Ellos, como dice John Gray en su libro Falso Amanecer, los debates del capitalismo global, él dice que los norteamericanos creen que todo capitalismo se da igual que en Estados Unidos, pero los capitalismos asiáticos son unos capitalismos, digamos, extremos. En el caso de China, yo estuve en China en el año 2016, puedo decir que lo que vi en China fue un país súper capitalista, consumista, pero que también tenía mucho desarrollo tecnológico y mandaban a sus... ¿Y un sistema político socialista? Sí, pero económico capitalista. Es un mix porque tiene el Partido Comunista, claro. Pero ellos hicieron algo muy inteligente, que es permitieron que las empresas norteamericanas invirtieran, no tenían sindicatos, el costo unitario de la producción era menor, y por eso esas empresas se hicieron competitivas, pero les exigieron que enseñaran a sus trabajadores transferencia tecnológica de conocimiento, y así han logrado desarrollar esa tecnología, y ahora le están poniendo el pie a los norteamericanos porque tienen innovación, tienen una serie de elementos, y por eso es que han tenido un gran avance, han reducido la pobreza, pero claro, mantienen, eso era lo que decía Deng Xiaoping, el partido comunista, pero una economía de mercado, que no lo hizo la Unión Soviética, por eso que hizo el crack. Pero lo que podemos decir aquí es que Panamá es autónomo, puede tener relaciones con quien quiera. Es falso que los chinos, el Partido Comunista tenga dominio del canal. Esa es parte de una concesión que los mismos norteamericanos lo promovieron con el consenso de Washington, y Panamá tiene derecho. Es más, el canal que hicieron los norteamericanos está ahí y nosotros ampliamos nuestro canal a nuestro costo. Lo cierto es que lo que se decida del uso más colectivo posible no ha sido así. Esas son correcciones que hay que hacer, porque los beneficios del canal no están llegando al pueblo panameño. Y si el presidente Mulino quiere respaldo de la población, tiene que comenzar a hacer algunas correcciones en esa dirección, de un mayor beneficio a la población, del uso más colectivo posible, y de que efectivamente esos edificios que están en el área revertida sean utilizados para economizar lo que el Estado gasta mucho en edificios públicos. Aquí una chica, Teresa Cáceres, nos escribe que si los chinos dejan de invertir en Panamá, ¿los gringos asumirían ese rol de inversión? Yo pienso que los norteamericanos tienen una crisis profunda de su sistema. Hoy día es una cuestión de tiempo. Los norteamericanos van a invertir para su beneficio, no para el beneficio de Panamá. Ellos van a sacar su plata como lo están haciendo ahora con Ucrania. Podríamos entrar en alianza con ellos, pero Panamá tiene que seguir
diversificando sus relaciones. Es propio de los panameños. Nosotros somos un punto que maneja el 5% del comercio mundial. No podemos, es más, necesitamos ser neutrales, tener relaciones con los BRICS, tener relaciones con los africanos, claro, tener relaciones con los asiáticos, porque es nuestra vocación. Somos respetuosos de los norteamericanos y reconocemos su aporte, pero Panamá es un estado soberano y debe tomar sus propias decisiones en beneficio, así como los norteamericanos ven su seguridad, nosotros tenemos que tomar las decisiones en beneficio de los panameños y de su bienestar. Y fíjense, Brasil, que está en los BRICS, prontamente se va a convertir en el centro cíclico de Sudamérica. Y fíjense que Argentina está perdiendo ese rol, porque no se quiso unir a los BRICS. Los BRICS es otra fuerza que da mayor posibilidad. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. China y Sudáfrica. Sí, y ahora se han incorporado otros países como Arabia Saudita, Irán, se han incorporado creo que Turquía. O sea, los BRICS es digamos un nuevo orden, claro. Y Estados Unidos evidentemente sigue siendo potencia, pero digamos que algunos dicen que Donald Trump está acelerando digamos el declive de Estados Unidos. Bien. Se nos fue el tiempo, doctor. Vamos aquí a unas noticias últimas de la facultad y le damos al doctor José el cierre para que nos lleve pues las conclusiones finales de este primer evento que hacemos. Digo el primero porque sé que vamos a tener con él próximamente. Es un caudal de irrigación intelectual. El doctor José lee mucho, escribe y está al tanto de lo que acontece, porque hay muchos profesionales que son profesionales pero no están actualizados en el acontecimiento, porque eso es lo que sucede. La profesión nos induce a tener actualizado, y hoy por hoy las redes y todos los medios que nos ofrece la informática es para que estemos precisamente actualizados y podamos emitir juicios críticos. Tenemos algo por ahí de la facultad. Así es, docentes de la Facultad de Economía reciben capacitación por parte de la Dirección de Currículum en elaboración de planificación didáctica instrumento 2 el jueves 21 de febrero en horas de la mañana en el aula 3C. Con el objetivo de guiar al docente en los elementos que hacen posible el logro de la formación académica con el uso de estrategias de aprendizaje y de evaluación con diferentes recursos y materiales bibliográficos. Hoy lunes 24 hasta el viernes 28 de febrero en horario de 2 a 4 de la tarde se estará dictando el seminario taller dirigido a todos los docentes de la Facultad de Economía, integración de herramientas de inteligencia artificial en la docencia universitaria. Descubre la inteligencia artificial para el perfeccionamiento de las competencias docentes. Los temas a tratar son los siguientes. Tema 1. Introducción a los prompts de la inteligencia artificial. Tema 2. Desarrollo de planes de aprendizaje con prompts. Tema 3. Adaptación de prompts para materiales pedagógica. Tema 4. Generación de materiales didácticos utilizando la inteligencia artificial. Y el tema 5. Proyecto final de integración de herramientas. Muy bien, doctor. Para que nos dé el cierre, hemos tenido hoy la complacencia de contar con su presencia, el doctor Joseph Gerson, y va a estar viajando hacia Puerto Armuelle. ¿No se sale para ahora o mañana? Mañana okay. Voy a estar visitando al amigo Claral. Yo quería dar al cierre, sus conclusiones. Una bibliografía de Metapolítica, Transformación Global y Guerra de Potencia de Daniel Stulin, que habla de los distintos paradigmas y habla del sexto paradigma. Y fíjense, el sexto paradigma nos compete a todos nosotros. Dice: educación a distancia, eliminación de universidad como espacio físico, la robótica, inteligencia artificial, estructuras económicas que no dependen del trabajo humano, mundo virtual, mundo de compatibilidad, no va a ser necesario trasladarse de manera física, criptomonedas controladas por los gobiernos dirigida a la desaparición de bancos como instituciones financieras. Y esto nos abre todo una perspectiva de lo que es la inteligencia artificial, como nosotros tenemos carrera de finanzas y banca, que los estudiantes ya los cajeros están siendo reemplazados, entonces tenemos que irles enseñando otras habilidades para que puedan permanecer en su trabajo. Y creo, con relación a nuestra relación con Estados Unidos, creo que el país debe desarrollar un grupo, contando con las universidades públicas, de asesoría, una especie de think tank,
que puedan ver por dónde vienen las situaciones que va a enfrentar para que seamos proactivos, no reactivos, porque ese es el gran problema de Panamá, que hace falta planificación. Estamos reaccionando y no estamos haciendo una lectura proactiva. Hace falta ese tintán donde participen las universidades para asesorar, porque las universidades públicas son las que verdaderamente investigan, no otras, y en ese sentido creo que es importante que se tome en cuenta el rol de la universidad, que es la fuente del conocimiento y la investigación. En ese sentido agradezco la oportunidad de compartir con la altiva provincia chiricana, con todos los chiricanos, con algunos costarricenses y hasta Veragua, y felicito a el programa Economía Informa, porque es un caudal de información y conocimiento para el beneficio de la comunidad. La Facultad de Economía agradece la atención que le han dispensado en esta hora del programa. A su vez, los invita al próximo programa el lunes 3 de marzo. Si Dios quiere, nos sintonicen a la misma hora, de 10:30 por esta misma emisora Radio Universitaria en la 93.3. Vamos a cerrar el programa de hoy con la frase: tus manos pueden estar llenas de dinero y tu cerebro lleno de información, pero si tu corazón está vacío, tu vida está muy vacía. TV Joshua. Para mayor información, visite el sitio web de la Facultad de Economía, www.unachi.ac.pa, Fe Economía, redes sociales, Facebook, Instagram. Contáctenos al teléfono 730-5300, extensión 6601. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Que Dios les continúe bendiciendo.